Muy buenos días a todos ustedes, a todos los que se hallen ahí y pueden encontrar estos videos para instrucción, para conocer, entender y comprender, así como nuestro Abba eterno, Padre glorioso por medio de su amado Hijo y a través de su Ruaj, nos ha enseñado a nosotros, nos ha concedido el beneficio de poder entender y comprender para primeramente conocer a nuestro Abba glorioso. Conforme a la escritura, la Tanaj, en el libro de Juan, nuestro Melech, el Hijo de nuestro Abba eterno, declara y proclama y establece algo muy glorioso que dice en el capítulo 17 de Juan, verso 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Abba glorioso, y a Yahshua HaMashiach, a su Hijo amado, a quien usted ha enviado. Y ese es el propósito de nuestro Abba por medio de su Hijo amado, que le conozcamos a Él. ¿Dónde nosotros le perdimos de vista? Dentro de la voluntad de nuestro Abba, le perdimos de vista allá en el principio, en el huerto del Edén. Todos los hombres quedaron con una ceguera espiritual, más le fueron abiertos los ojos a Adán, unos ojos carnales, los ojos para ver lo de la carne. Por eso nuestro también Melech y la Escritura habla ahí en Juan capítulo 3 del versículo 31. El que viene de arriba de los cielos es sobre todo, y el que de la tierra es cosas terrenales habla, cosas terrenales ve y cosas terrenales entiende, dentro de lo terrenal. No entiende lo espiritual, no conoce, ni su pueblo. Su pueblo tampoco. Por eso nuestros Meles le dicen a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo para poder ver, para poder conocer, para que le sean abiertos los oídos, para que pueda ver a nuestro Abba. Ese era el propósito, de volver a nuestro Abba eterno. ¿Ok? Dicho eso, doy gracias a nuestro Abba por este tiempo. Y quisiera hablar sobre algo que aparece en el libro de Ezequiel. Es un texto que muchos lo han usado, muchas personas han usado ese texto del libro de Ezequiel, eh, capítulo 33, 37, 37. Mencioné el 33 porque el 33 habla sobre el deber del atalaya. ¿Cuál era el deber del atalaya? ¿No es cierto? Anunciar la voluntad de nuestro Abba. Y aquí está diciendo, la voluntad de nuestro Abba eterno, la voluntad de nuestro Padre por medio de sus profetas. Y llegamos al capítulo 37 sobre un tema bien importante y bien especial, lo que aparece aquí como una palabra profética. Y lo voy a leer para que después podamos, ¿no es cierto?, ir a las Escrituras, para que las Escrituras nos conceda este grande y glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender mediante el Ruaj, no con un entendimiento humano, no con una percepción de la vista humana, sino conforme a la vida, a la nueva vida, a la nueva criatura, a la conducción y la enseñanza del Rúa, del ángel de nuestro Padre, su Espíritu Santo. ¿Ya? Y voy a leer para que después podamos, podamos todos conocer y entender y comprender lo que está escrito y registrado acá. Dice así el capítulo 37 del libro de Jezesquel.
Aquí está puesto como Ezequiel y es en hebreo Jezeskel, ¿ya? Dice así: la mano de nuestro Abba eterno vino sobre mí, aquí está hablando el profeta, y me llevó en el Ruaj, me llevó en el Ruaj de nuestro Padre y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Quiero ir aquí, a medida que voy con los versículos, ir un poco relacionándonos, ¿no es cierto?, conforme a la Torá, conforme a lo que está registrado. Si ustedes se fijan que nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre, cuando fue lavado y fue presentado por el profeta Juan, fue sumergido y fue lavado completamente, y cuando salió de las aguas dice que vino, el profeta vio al Ruaj, vio al Espíritu de nuestro Padre, al Ruaj, que ingresó en el cuerpo, visiblemente en el cuerpo de nuestro Melech, de su Hijo amado. Y dice que cuando se produce de eso, la Escritura dice que fue tomado por el Ruaj y llevado al desierto. Aquí vemos algo extraordinario en el poder del Ruaj, porque nuestro Padre, en el poder del Ruaj, de su Ruaj, lo toma, es como que va en los aires y lo deja allá en el desierto. Vemos también en el libro de los Hechos, la experiencia de Felipe y del eunuco, cuando el eunuco viene leyendo y no entendía, ¿no es cierto?, porque nuestro padre por el Ruaj le dice a Felipe: ve y acércate a ese carro, perdón, acércate a ese carro y ahí yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Bueno, ahí le anuncia las buenas nuevas del reino de los cielos, le anuncia al Hijo de nuestro Padre, le anuncia, ¿no es cierto?, el reino de los cielos por medio del Hijo de nuestro Padre, en el cumplimiento de su Torá, y fue también sumergido, vale decir, fue lavado. Y después que salió el eunuco, ¿no es cierto?, se fue, y Felipe se halló en otra región. Fue tomado por el Ruaj y aparece en otra región. Entonces, aquí vemos que también el profeta dice: la mano de nuestro Padre Yahweh vino sobre mí y me llevó en el Ruaj de nuestro Padre Yahweh, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos y en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Padre, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de nuestro Padre Yahweh. Así ha dicho nuestro Padre Yahweh a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, al Ruaj, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho nuestro Padre Yahweh, nuestro Padre Elohim: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron,
y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho nuestro Padre Yahweh, Elohim, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy vuestro Elohim cuando abra vuestros sepulcros y os saque en vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré mi rúa, porque aparece aquí con mayúscula. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Yahweh hablé y lo hice. Así dijo nuestro Padre Yahweh. Ok. Entonces, aquí vemos nosotros, ¿no es cierto?, algo de bien interesante que el profeta de parte de nuestro Abba, eh, ordenándole sobre este valle de huesos secos. Bueno, muchos hablan, ¿no es cierto?, y hablan sobre la casa de Israel y la casa de Judá, y hacen una diferencia, como que si la casa de Israel, ¿no es cierto?, estuviesen todos muertos. Si bien es cierto, nuestro padre le dio carta de divorcio a Efraín, pero le dio carta de divorcio a todos. Conforme a las escrituras, nuestro padre le dio carta, se dijo, ya este pueblo, su corazón solo es hacer el mal, como lo habla ahí en los tiempos de Noé. La casa de Israel, vale decir Efraín, o como lo dice, ¿no es cierto?, Samaria, o Siquem, que era la capital, pero es Samaria, habla como la casa de Israel, vale decir las 10 tribus de Efraín. ¿Ok? Ya. Pero nosotros debemos ver, y aquí voy a ir a las escrituras, me voy a ir acá al libro de Lucas, ¿no es cierto? Porque nuestro Padre hace nacer a su Hijo amado conforme a su voluntad, aquí en Belén de Judea, vale decir en Judá, en Belén, vale decir en Jerusalén, ¿ok? Ok. Pero mire lo que profetiza Zacarías. Aquí está profetizando Zacarías, manifestándose ahí sobre su pueblo. Voy a leer del capítulo 67, perdón, del versículo 67 del capítulo 1 del libro de Lucas. Lucas capítulo 1 versículo 67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Ruaj y profetizó diciendo, bendito es nuestro Padre Elohim de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, todo el pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Quién es ese? Nuestro Melech, su Hijo amado, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño profeta de nuestro Padre, serás llamado porque irás delante de la presencia de nuestro Melech para preparar sus caminos. ¿Para qué? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, a todo el pueblo. Aquí no habla sobre la casa de Israel o la casa de Judá, a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, con que nos visitó de alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte.
¿Ya? Y esto está también en Isaías capítulo 9, verso 2. ¿Ya? Ok. Su pueblo, vale decir Judá, cuando Él se es manifestado por nuestro Padre. Su pueblo, ¿no es cierto?, estaba exento. ¿Qué significa cuando está profetizando acá sobre sus rúas para que los huesos viviesen? Nosotros vemos acá, cuando es manifestado nuestro Melech, nuestro Padre glorioso a través de su Hijo, anunciando las buenas nuevas, y diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, como lo dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó nuestro Padre a todo el mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece, aquí estamos todos incluidos, no se pierdan, perdición, sean librados de la perdición y se le conceda vida eterna. ¿Cuál es esta vida eterna? Es el Rúa de nuestro Padre, que aquí está mencionando en el libro de Ezequiel. Aquí, por eso que nosotros tenemos que ir conociendo todas las escrituras y no centralizarnos solamente aquí en la palabra de entregada de nuestro Padre por el profeta Ezequiel. Entonces, nuestro Padre habla con los escribas y con los fariseos y con los saduceos. Y los escribas y fariseos y saduceos y todos los que estaban, porque también estaba Samaria, estaba cerquita, también estaba Efraín ahí cerca, les dice, vuestro padre no es mi padre, vuestro padre tampoco es lo que dicen ustedes que es Abraham, sino que vuestro padre es el enemigo, el diablo. Ya, ok. Cuando dice que su padre es el diablo, nosotros tenemos que irnos ya en el principio, porque en el principio se produjo todo esto. En el principio, en el huerto del Edén, se estableció una relación entre nuestro Padre poderoso y glorioso a través de Adán y Eva, y Él lo que primero establece, ¿no es cierto?, en su creación, todas las cosas, y nosotros lo podemos revisar, crea a Adán, le entrega mandamiento a Abraham audible, de todos estos árboles que están aquí podrás comer, eran árboles, unos personajes, pero de ese árbol que está ahí, ese personaje, no comas ni le pongas oído, porque cuando de él le pongas oído y comas, ciertamente morirás. Eso sucedió. ¿Qué sucedió en la vida del hombre? Nuestro Padre no se relaciona con el mal ni con las tinieblas por causa de la transgresión, de la desobediencia que se establece como una ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y la muerte, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, produjo, ¿no es cierto?, la muerte en Adán y Eva. ¿Murieron? No. Ellos, si nosotros los vemos ahí en las Escrituras, como podemos decir, tan vivitos y coleando. Se produce un cambio de espíritu, un cambio de instrucción. Se produce que la vida eterna, el Rúa de nuestro Padre, su gloria, sale de Adán y Eva y se introduce sobre Adán y Eva de dentro este personaje, este espíritu, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el Adán y Eva empiezan a ser instruidos en esa ley, en esa instrucción,
Por eso nuestro padre cuando vuelve al huerto le dice, ¿dónde estás tú? No, que me escondí porque estaba desnudo. Y nuestro padre dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has puesto, has comido, has... Entonces el hombre queda en la condición. Y por eso que aparece ahí que le fueron abiertos los ojos. ¿Tenían abiertos los ojos Adán y Eva? Sí, los ojos del Ruaj. Por eso los ojos del Ruaj, vale decir, su espíritu fue entenebrecido, en oscuridad y en tinieblas, y el enemigo vino a habitar en el alma y le abrió los ojos de la carne. Y le abrió los ojos y se conocieron que estaban desnudos y se conocieron, mira, tú estás ahí. Como decir, ¿no es cierto? Hoy tú estás piluchita y tú estás piluchito. Le enseñó a decir, mira, tú estás... Desde ahí en adelante los hombres sí fueron instruidos por la ley del conocimiento del bien y el mal. Las instrucciones basadas en la rebelión, en la desobediencia, en la oscuridad, en las tinieblas. Seguimos en el proceso, como forma la escritura, y vemos los tiempos de Noé. Y nuestro Padre se arrepiente de haber creado al hombre, ¿no es cierto? Porque siempre lo que hay en el hombre, lo que hay dentro del hombre, siempre es hacer el mal, ¿vio? Y determina. Pero halló uno que no estaba en esa condición. Noé, perfecto, justo, recto en sus generaciones, Noé. Y halló gracia. ¿Qué halló? ¿Qué halló gracia? Halló la presencia, halló la obediencia, halló la presencia del reino de los cielos en él. Y aquí vienen instrucciones nuevamente. Las instrucciones audibles de nuestro Padre para con Noé. Noé, voy a destruir, pero en ti he hallado gracia, y por causa de Noé fue salva su esposa, sus 3 hijos, y las nueras de Noé, las esposas, fueron 8 personas, más todos, ¿no es cierto?, los animales que nuestro Padre determinó. ¿No es cierto? Ya. Vemos nosotros, ¿no es cierto?, que se produce eso en la historia, ¿no es cierto?, que el arca no está en los montes de Ararat, y conocemos la historia. Le nacen, ¿no es cierto?, se reposa el arca. Lo primero que hace Noé cuando baja a tierra es construye, ¿no es cierto?, un altar, porque aquí vemos que entonces Noé era sacerdote. Él ofrecía sacrificio delante de nuestro Padre. Y hace sacrificio de todo animal limpio, dándole gracia. Y ahí vemos nosotros el relato. Y aparece todo este proceso. Pero él plantó viña, ¿no es cierto? Tuvieron fruto porque las viñas no iban a ser al tiro, sino que había que plantar, que tenía que crecer. Pasaba un año, a lo mejor 2 años, pasar 3 años, 4 años, para que haya fruto, ¿no es cierto?, del viñedo. Y nuestro Padre vemos que en cuanto a Noé, en su gozo, dice que se había embriagado con vino. Y aparece, ¿no es cierto?, su hijo, Canaán, Cam, y vio la desnudez. ¿Qué descubrió el enemigo en Adán y Eva? La desnudez. Se conocieron que estaban desnudos, nuestro Padre los tapó. Y aquí Cam vio la desnudez, como algunos indoctos hablan otra cosa que no corresponde. Era muy grave porque la gravedad estaba allá, entró por Adán esa gravedad. Entonces, ¿por qué nuestro Noé habla sobre Cam?
porque el enemigo también introdujo, ¿no es cierto?, e instó a Can a descubrir la desnudez, no para tener algo personal, no, sino que era algo muy grave. Por eso se establece después Levítico, ¿no es cierto?, de tener cuidado con esa situación. ¿Por qué? Porque despierta también la desnudez, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, la inmundicia de este mundo, la inmundicia en la cual ya. Entonces, Noé habla sobre Can y maldice a Can, maldito tú eres, y profetiza sobre él. Y sigue el desarrollo. Sigue el desarrollo. En la condición, ¿no es cierto?, identificando a Canaán, que después aparece más adelante, en los tiempos de Abraham. Y a Abraham, nuestro padre, establece un propósito en el cual él estaba manifestando su voluntad. Y llama a Abraham de Ur de los Caldeos y voy a hacer una obra en ti. De tus lomos de tu lomo, de tu vida, voy a levantar a un pueblo. Y dentro de este proceso, a Abraham le aparece, ¿no es cierto?, el sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio glorioso del reino de los cielos. Le aparece a Abraham. Y Abraham lo reconoce y le entrega, ¿no es cierto?, a él todos los diezmos de todo el botín, de la cual él había ido a rescatar, ¿no es cierto?, a su sobrino Lot. Nuestro padre profetiza y le dice a Abraham: de ti levantaré una gran nación, y esta nación te nacerá a través de Isaac, y estarán 400 años en Egipto, y después de 400 años yo lo sacaré con mano poderosa. Y así fue, y así está registrado. Entonces nace Isaac. Dentro de ese proceso nace Ismael antes de Isaac, que dentro de la voluntad, según mi apreciación, no debería haber ocurrido, pero nace Ismael. Y nacen las naciones que están alrededor. Ismael ya tenía 13 años cuando nuestro padre le establece la circuncisión. O sea que, a la diferencia de edad, ya Ismael, ya cuando estaban adultos, Ismael lo llevaba ya por 13 años. Todavía no nacía Isaac. Nace, ¿no es cierto?, Isaac, y nuestro padre, ya Isaac, ¿cuánto habrá tenía? Fíjense, a lo mejor ya Isaac ya era un adolescente, ya un casi de 20 años, más de 20 años en el proceso que fueron expulsados. A lo mejor 18 años, 20 años. Pero nuestro padre hace nacer a través de Ismael 12 naciones también. 12 naciones. Y 12 naciones que Agar le enseña, ¿no es cierto?, a su hijo todo el odio que tuvo Agar para con Ismael y para con Sara y para la descendencia que nosotros pues vemos en el desarrollo. Porque cuando ya está, nuestro padre los saca y los lleva al desierto, ya estaban todas estas naciones. ¿Quiénes son estas naciones? Las naciones de Ismael que estaban alrededor. Ya habían naciones. Y nuestro padre saca a su pueblo a través de otro siervo,
Moisés, y con su hermano Aarón, el primer sumo Cohen, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Su pueblo fue sacado de Egipto y llevado, ¿no es cierto?, al desierto. Y antes de sacarlo, nuestro Padre establece para poder sacarlo, ¿no es cierto?, que Él iba a hacer una obra que, que en Egipto iba a haber mucha lamentación. Murieron, ¿no es cierto?, todos los primogénitos, vale decir, todos los primogénitos de Egipto, ¿vale? Todos los hijos primarios eran mayores ya. Eran mayores, no eran niños. A lo mejor hay algunos que estaban recién nacidos que eran los primogénitos, pero habían todos mayores ya. Murieron todos. Y salen, ¿no es cierto?, de Egipto. Y nuestro Padre los lleva al desierto. Y Él empieza a enseñarle, ¿no es cierto?, en el desierto. Le empieza a dar comida totalmente diferente a la que había en Egipto. Pero en Egipto aprendieron muchas cosas relacionadas con el mundo, relacionadas con el ocultismo, relacionadas con ídolos, con dioses extraños, con ídolos. Y nuestro Padre se presenta delante de ellos y hace una obra en ellos. Sin duda, ellos tuvieron 40 años en el desierto. De los 40 años, el Rúa de nuestro Padre estuvo con ellos, los guió los 40 años hasta que se introdujeron, los introdujo a la tierra prometida. Ahí se retiró el Rúa. Pero fueron desobedientes igual. Igual estaba, ¿no es cierto?, este espíritu de dentro de ellos. Estaba esto. Porque vemos en el libro Los Jueces cómo nuestro Padre en su misericordia, una y otra vez, ¿no es cierto?, lo salvaba a través de muchos hombres, de Gedeón, de Jefté, de Sansón, de Barak, hay muchos Yeshua, muchos salvadores le envió en los tiempos del libro Los Jueces. Y siguió el proceso, ¿no es cierto?, en los tiempos ya que aparece el rey David y después el rey Salomón, y se produce en el reino de Salomón, posteriormente al reino, ¿no es cierto?, de Jeroboam, se divide en las dos casas, la casa, ¿no es cierto?, del sur y la casa del norte. Y la casa, ¿no es cierto?, que permaneció fue Judá, ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque nuestro Padre determina, ¿no es cierto?, que por medio de David, que no dejará, que siempre iba a haber ahí un rey, que siempre de su linaje, y de ahí iba a venir su hijo amado, que él lo profetiza. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Nuestro Padre establece, por medio de su Hijo amado, un nuevo pacto. El tiempo, ¿no es cierto?, de la restauración, pero por medio de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, nuestro Padre, ¿no es cierto?, lo ordena conforme a su sola potestad. ¿Y cuál era este nuevo pacto? ¿Qué involucraba este nuevo pacto? Sin duda involucraba, ¿no es cierto?, el sacrificio de nuestro Melech, de su Hijo amado. La única forma de poder redimir a su pueblo, de poder, ¿no es cierto?, para que su pueblo reciba conocimiento de salvación, está basado en la salvación. Es por eso que hay que tener claro que el mensaje es para salvación. ¿Salvación de qué? Del juicio eterno. Porque este que entró por Adán, que es la condenación, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, había sido enjuiciado ya arriba en los cielos. Pero aquí se tenía que establecer, ¿no es cierto?, un propósito de nuestro Padre por medio de su Hijo, que había que vencer a este. Había que quitarle la autoridad, porque él tenía una autoridad. Fíjese que tenía la autoridad del Señor y el abismo. Él tenía la autoridad de esta tierra. Se lo dice ahí en el desierto a nuestro Melech. Si eres hijo de Elohim,
Dile a estas piedras que se conviertan en pan para que llenes tu vientre porque tienes hambre. Nuestro Melech le dice, escrito está, no de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre, el hombre vivirá. Y nuestro Padre establece por medio de su Hijo empezar a deshacer las obras. En el principio. ¿Y cuándo lo vence? En su muerte y su resurrección. Porque Él bajó a las profundidades, pero eso tiene todo un propósito. Aquí hay un cúmulo de revelación, de entendimiento y comprensión, la obra de nuestro Padre para que nosotros podamos entender. Cuando bajó a las profundidades, nuestro Melech glorioso, sin pecado, sin ninguna mancha, está la pureza de la vida, de la sangre, el alma. Entonces el enemigo no pudo retener. Por eso su santo no vio corrupción. Fue profetizado por el rey David. Dice que el rey David lo vio. Dice que vio a nuestro Melech y está escrito. Está profetizado. Dice que lo vio resucitar al tercer día. Pero antes que sea resucitado, nuestro Melech le quitó la autoridad, las llaves del Seol y del abismo, y fue levantado con poder. Y el enemigo queda. Y nuestro Padre ve a nuestro Melech, a su Hijo amado, y le da un nombre que es sobre todo nombre, glorioso. El orden glorioso, el nombre todopoderoso según el orden de Melquisedec. Yahshua HaMashiach, el Hijo de nuestro Padre que está sentado a su diestra. Y le vence. Y vence a esa condenación. Ya. Para poder ahora ser salvo de esta perversa creación, de la primera proclama de las buenas nuevas del apóstol Pedro, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, le dice a todos, sed salvo de esta perversa, de esta vida perversa de este mundo. Entonces, la metodología que nuestro Padre establece es a través de su Hijo y a través de una nueva creación. A todos tenían que nacer de nuevo. Todos, no hay ninguno, no hay excepción. Su pueblo y todos tenían que nacer de nuevo. Todos. Ya. ¿Qué vino a ser también nuestro Melech? Hay más antecedentes. Vino a quitar, a darle término a la ley. ¿Qué ley? Las instrucciones, porque la ley son las instrucciones de nuestro Padre. Y allá entró las instrucciones del conocimiento del bien y del mal, que son animal, carnal y diabólico. A esa ley le vino a dar término. Nuestro Padre entrega las instrucciones a su pueblo en el monte de Sinaí. Instrucciones, ley. Pero hay dos cosas muy importantes que hay que conocer y entender y comprender. Porque nuestro Padre, ¿no es cierto?, se une con su pueblo ahí en el monte de Sinaí. Y el contrato, las cláusulas del contrato de esta unión son los 10 mandamientos para con su pueblo. Y se une con su pueblo y son uno solo. Pero su pueblo no permaneció en ese compromiso. Pero ahora con nuestro Melech, nuestro Padre establece un nuevo pacto y una nueva forma o metodología que proviene del conocimiento del reino de los cielos conforme a la voluntad de nuestro Padre en el orden para poder unirnos. Ahora con su Hijo. Con su Hijo. Entonces, ¿qué le vino a dar término nuestro Padre por medio de su Hijo? A este oficio sacerdotal.
Porque cuando ahí en Juan aparece, ¿no es cierto?, nuestro Melech en el sacrificio, le dice a nuestro Padre, Padre, consumado es. Y se rasgó la cortina del lugar santo y quedó al descubierto. Y nuestro Padre dice, hasta ahí no va, llega este pacto que yo hice, yo lo estoy quitando por medio de mi Hijo. Consumado es, se rasgó la cortina, que no era fácil, vino un malaj, la cortó y quedó al descubierto. Hasta aquí llegan los oficios sacerdotales, porque ahora hay uno sublime y excelso, uno glorioso, en el cual, ¿no es cierto?, lo iba a hacer de una vez por todas. Sí, ya. ¿Cuáles eran los requisitos para esto? Tenemos que ir allá al principio. Allá cada familia tenía que perseverar y criar un animalito de 6 meses, un año, de las corderos o de las cabras, y llevarlo donde el sacerdote. Y el sacerdote tenía que examinarlo si era acepto o no, porque si tenía alguna cosa extraña, ¿no es cierto?, era rechazado y tenía que volver a buscar e ir y tomarse su tiempo. Aquí nuestro Padre establece las cláusulas para poder, ¿no es cierto?, que este sacrificio se haga efectivo en ti, en mí, y en su pueblo primeramente, para con su pueblo primeramente. Bien, entonces, ¿dónde está eso? En las Escrituras. Porque se proclama, primeramente, si nosotros vemos en las Escrituras, en Juan capítulo 3, del versículo 16 en adelante, porque de tal manera nuestro Padre amó a todo el mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda. No era opcional. Este llamado es para salvación. Si tú estás si tú estás en una situación en la cual se te tiende la mano porque tú te vas, ¿no es cierto?, al abismo y te dices, ¿no es cierto?, ¿quieres ser salvo? Sí. ¿Quieres que te salve de esta eminente muerte? Sí. Ya, reconóceme. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz de los hombres. Yo soy la puerta. Entonces, ahí nosotros vemos en las Escrituras que nuestro Padre envió a su Hijo en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está, ¿no es cierto?, la expresión gloriosa de nuestro Padre. Entonces, en el inicio del ministerio de nuestro Melech, en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, vino nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, desde el desierto a Galilea de los gentiles, anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y obedecer este mensaje. Este mensaje era para con su pueblo primeramente, no para los extranjeros, primeramente para con su pueblo, porque hay un proceso en el cual tenía que cumplirse después para los extranjeros y después para los gentiles. Pero primeramente nuestro Padre lo está estableciendo a su pueblo ahí, en ese momento. Marcos capítulo 1, verso 14-15. Arrepentimiento y obedecer este mensaje. Después nosotros vemos en Juan capítulo 1, del verso 2 y 13, dice, y a todos los que le oyeron este mensaje, a todos los que lo retuvieron, a todos los que lo recibieron y se arrepintieron y obedecieron, nuestro Padre les da la potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre. ¿Vio? Y después nosotros vemos en el capítulo 3 de Juan, cuando nuestro Melech le habla, ¿no es cierto?, a Nicodemo.
Y nuestro Melech le responde a Nicodemo, Nicodemo, ya no es conforme a lo que tú piensas o si eres un rabino, no, tienes que nacer de nuevo para que puedas ver. Y ahí hay un antecedente glorioso. Tienes que nacer de nuevo para poder ver. ¿Ver qué? Para que puedas ver y oír, porque el nacimiento, ¿no es cierto?, está hablando de una nueva creación. Más abajo le dice, y tienes que nacer del agua y del ruaj para poder entrar, porque en la condición no vas a poder. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a hacer? Había que poner atención a todo lo que hablaba nuestro Melech, porque nuestro Padre lo establece sobre su Hijo. Y lo dice ahí en el monte de la transfiguración, estando, ¿no es cierto?, con Jacobo, con Juan y con Pedro. Aparece Elías y Moisés en su gloria, ven la gloria, ¿no es cierto?, extraordinaria. Y se escuchó la voz de nuestro Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, a él hay que oír, a él oír, a él, no ni a Moisés, ni a Elías, ni a ningún otro, a él. Ahí hay que poner atención a lo que está hablando nuestro Melech. Entonces, había que nacer. Y después le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Entonces, después nuestro Melech, en otro texto que nosotros podemos ver en los libros, habla y diciendo, nadie rompe un pedazo de un vestido nuevo y lo coloca en un vestido viejo. Porque primeramente no armoniza y además el pedazo de vestido nuevo va a romper el vestido viejo. Así, para poder recibir el reino de los cielos, el odre nuevo con el vino nuevo. ¿Y de qué está hablando nuestro Melech? Sobre una nueva creación, un odre nuevo, el vino nuevo son el reino de los cielos, la revelación del conocimiento, el vino a caudales, vale decir, río de agua viva sobre el odre nuevo. Una nueva creación. Entonces nosotros vemos acá, en el libro de Lucas, que habla sobre la parábola del sembrador. Y en el capítulo 8, verso 8, dice que esta palabra, este mensaje, esta semilla fue, ¿cuál es la semilla? La palabra, la proclamación de nuestro Melech. Cuando él lo proclama en su sola potestad, sale esta semilla. Y dice que cayó, ¿no es cierto?, en una buena tierra, en un hombre, en el cual nació. Se produce, ¿no es cierto?, un cambio. Cuando viene la palabra gloriosa, como nuestro Padre lo hizo, y lo podemos ver clarito en la vida del apóstol Pablo. Le interviene a camino a Damasco. Esa es la palabra, esa es la semilla, ese es el poder que nuestro Padre establece en la vida del apóstol. Una intervención gloriosa. Estuvo 3 días ahí, en una casa en Damasco. ¿Y qué hace nuestro Padre? Lo hace nacer de nuevo. Quita la ley del pecado de la muerte, quita este personaje y establece, ¿no es cierto?, las obras del reino de los cielos. Y el apóstol Pablo empieza a ser enseñado en el conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Esa es la intervención. Entonces, esta semilla que es la palabra, que es el mensaje, cayó en buena tierra y nació. Y en el capítulo 8, verso 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra. Verso 15, estos son, ¿vio? Y allí establece, nosotros tenemos que poner atención. Ya. Vemos nosotros ahora que nuestro Melech empieza a identificar después, y ahora empieza a identificar quiénes son. No es así nomás lote como a mí se me imagina, ¿no es cierto? Y que a lo mejor, como algunos también pueden decir, no, si solamente guardando los mandamientos, no, si solamente leyendo a lo mejor la Tanaj, como dicen algunos, el Nuevo Testamento, o otros, no, si solamente leyendo, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento, no, hay diferentes doctrinas. Pero aquí tenemos que escuchar
a nuestro Melech, al Hijo de nuestro Padre. A ningún ideólogo, ningún profetólogo, ni apostólogo, no, 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 con mucho respeto. Pero así se levantan muchos. Permiso.